Buenas tardes. Vamos a mirar la técnica de cómo hacer mapas mentales y por qué los mapas mentales son tan efectivos a la hora de sintetizar el conocimiento o vender una idea o vender un concepto, por muy complejo que sea. Para un mapa mental necesitamos una hoja. Algunos pueden, como yo, necesitar de algunas reglas o algunos elementos que nos permitan hacer círculos, que nos permitan hacer rectángulos, triángulos, algunas figuras geométricas y obviamente los marcadores o los colores. En los mapas mentales es muy clave empezar a jugar con el tema de los colores, porque los colores nos traen muchísima recordación. A la hora de hacer un mapa mental, entonces nosotros empezamos en el tema del centro, vamos a desarrollar, digamos, por así decirlo, el título general y el título principal. Pero ese título general y título principal, que en estos momentos son los mapas mentales, es muy importante empezar a desarrollar cuál viene siendo como ese tronco, cuál viene siendo el concepto general de ese título. En este caso, en el mapa mental es hacer un muy buen uso de la síntesis. Este uso de la síntesis, por así decirlo, en el mapa mental se nos va a representar con el tronco, ¿ya? Y esta síntesis es porque nosotros vamos a ubicar unos conceptos muy generales y muy importantes que en el transcurso del mismo pueden interactuar. Así que este árbol, el que estamos desarrollando, el mapa mental, se va a alimentar de unos conceptos generales como son la interacción de conceptos. Esta interacción de conceptos se nos sale un poco de la lógica, se nos sale más del sistema ordinal y nos lleva más al concepto sistémico. Nos lleva a que un concepto de inicio puede ser relacionado con un concepto final o un concepto intermedio puede ser relacionado con un concepto inicial. En la medida que vamos haciendo el mapa mental, lo vamos a hacer más claro. Mapa mental, entonces, de lo que estamos desarrollando. Los mapas mentales, elaborados para la síntesis, que permiten una interacción de conceptos. ¿Desde a dónde empieza normalmente para que sea mucho más entendible el mapa mental? Siempre en la dirección de las manecillas del reloj. Y esta dirección de las manecillas del reloj uno puede ir diciendo cuál es el concepto 1, cuál es el concepto 2, cuál es el concepto 3. Inicialmente siempre, desde la parte inicial, un mapa mental. ¿Qué es? Y lo podemos llevar o desde una ramificación o lo podemos llevar desde una imagen. En este caso vamos a hacer una ramificación sencilla, que es 1, ¿ya? Aquí podemos ubicar de una forma muy básica, por así decirse, una herramienta, es una herramienta. Y a la hora de yo escribir herramienta, también puedo hacer uso de cualquier imagen. En este caso, simulemos, ¿cierto? En este caso simulemos de una manera sencilla, por decir algo, un destornillador, ¿ya? ¿Qué es una herramienta? ¿Para qué es la imagen? Para que me recuerde que yo voy a hacer un mapa mental y que ese concepto es una herramienta sencilla que facilita, y aquí nosotros podemos decir que esta herramienta ya facilita el aprendizaje y facilita la enseñanza. ¿Por qué aquí? Y ya porque aquí podemos decir que facilita esta herramienta facilita entonces el aprendizaje y la enseñanza es porque nos permite un tema complejo
segmentarlo en varias partes para comprender el concepto de cada una de ellas. Y la enseñanza para que un elemento o un concepto cualquiera pueda ser entregado de una manera fácil, de una manera práctica, de una manera muy sencilla, cada uno de los elementos que uno tiene para transmitir el conocimiento. Hoy, en unos conceptos muy sencillos, a la hora de uno estar trabajando los mapas mentales, uno dice, lo complicado está mal inventado. Entonces, en esta parte que estamos segmentando el conocimiento, que lo estamos definiendo en unos componentes base, nos va a permitir entregar el concepto de una manera muy rápida. Va en el centro entonces, repitiendo, el gran título, aquí van los subtítulos, cuando hablamos de cada una de las ramas y en cada una de las ramificaciones que hace ese concepto. Entonces, el mapa mental es una herramienta que facilita el aprendizaje y la herramienta, y cuando hablamos de facilita, es hacerlo fácil. ¿Ya? Lo hacemos de una manera muy fácil, muy pragmática. Este elemento de mapas mentales, entonces, ya que dijimos que es una herramienta que facilita, y uno empieza a preguntar, ¿y cuáles son los componentes? Entonces, los componentes de un buen mapa mental están dados, digamos, en tres grandes características. Uno, las palabras clave. Y la palabra clave es aquella que nos asegura la recordación. ¿Ya? Cuando uno hace una pregunta, ejemplo, el 2, la gente piensa en la imagen del 2, no en las letras D o S. Y cuando hablamos también de las palabras clave, cómo esa palabra clave se acompaña de una imagen. No tiene que ser un buen dibujante para poner una imagen, para ubicar una imagen cuando hace el mapa mental, sino que esta imagen, ¿ya?, es la que permite relacionar y es la que permite, digamos, elevar, por así llamarse, el recuerdo. Como estamos hablando de que los componentes tienen unas palabras claves y tiene una imagen, también tiene unos conectores, que en este caso, ya, los conectores los que nos ayudan es cuál concepto se relaciona con cuál, y estos conectores pueden ser líneas o estos conectores pueden ser colores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Parte de lo que ustedes están viendo es que uno puede, en algún momento, cualquiera sea el concepto, empezar a encadenarlo. Todo teniendo en cuenta algo bien importante, algo bien sencillo, y es que esta manera de aprender es una manera que trabaja mucho el pensamiento sistémico más que el pensamiento lógico. Y esto es que tenga una recurrencia temática, que el concepto que tenemos acá, que es el subtítulo, se relacione con la ramificación. Entonces, uno que nosotros podemos hacer acá es ubicar otro color, ¿cierto? Y es que desde los componentes o desde el subtítulo, cuando hablábamos ahora de relacionar con líneas o colores, vamos a empezar a relacionar, ¿cierto? Que los componentes tengan una concurrencia temática, que le permitan a usted en cada uno de los títulos recordar muchas imágenes, recordar muchas palabras. Cuando uno está hablando, por ejemplo, de un circo, entonces
en el mapa mental, en la parte central, está el circo. Y en cada uno de estos, cada una de las ramificaciones aparecerá los payasos, los animales, las crispetas, y cada uno componen ese sistema que se llama circo. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a ubicar otro color. ¿Qué es? ¿Cuáles son los componentes? Palabras claves, imágenes, conectores, líneas o colores. Nos aparece otro elemento acá, que lo vamos a llamar el 3. Listo. Y este elemento viene siendo dado por el componente, hablamos aquí, la definición, los componentes, ya la ilustración. La ilustración está dada por los siguientes elementos. Normalmente son 3, que se llaman el dibujo principal, en este caso, el dibujo principal que normalmente yo alcanzo a desarrollar, en este caso, en el mío es un arbolito. ¿Por qué un arbolito? Para tener unos conceptos de los que se nutre, un tronco, unas ramas, y cuando yo tengo ya uno de los elementos de última ramificación, ese es un fruto o un conocimiento que uno tiene. Fuera de la ilustración, nosotros podemos tener en el dibujo principal un arbolito, ya ese es muy a criterio, podemos tener ya una interacción, es decir, simplemente a través de líneas y ramificaciones, decir cuáles son los conceptos que se tiene, ¿ya? Y sobre todo, hablamos en la interacción. Cuando hablamos de la interacción, podríamos nosotros, por así decirse, simular un proceso, ¿ya? De manera que esta interacción uno pueda definir que esta ilustración puede servir en los componentes o puede servir en los conceptos. La ilustración es un dibujo principal, la ilustración es una interacción y la ilustración siempre como elemento principal, lo vamos a dejar claro aquí como si fuera una mina de oro, ¿ya? El concepto, por así decirlo, es oro. El concepto es el elemento principal, ¿ya? Muy bien trabajado en la ilustración. No importa si es letra o si es una imagen. Esto es lo que nosotros podríamos decir como el concepto general. Y aquí, ya para finalizar, vamos a hablar, ¿ya? Vamos a hablar del beneficio. El beneficio, uno, es que es de alta recordación. ¿Ya? Un gran beneficio al ser de alta recordación, los mapas mentales, ¿cierto? Es una forma práctica de aprender o de enseñar, dado que ese aprender o enseñar, lo voy a llevar hasta aquí, asegura muy fácil, asegura de una manera, digamos por así decirse, un gran hijito de esto, es que asegura el desarrollo de habilidades, basado en los 4 conceptos del aprendizaje. Conoce la teoría,
realiza bajo supervisión, realiza solo y es capaz de enseñar. El estudiante, el profesor o aquel que esté trabajando el mapa mental, en la manera que esté entregando un consejo, le va a entregar conceptos teóricos muy clave, le va a permitir que desarrolle ese concepto bajo una supervisión, le va a permitir que él lo realice solo y que después sea capaz de enseñar. Por eso desde el inicio hablábamos de que trabaja el aprendizaje y la enseñanza. Y se nos convierte en un gran guión. Este es capaz, a través de este mapa mental, alcanzar más de 8.000 palabras que puede recordar. Y en la medida que lo va desarrollando, entonces este beneficio que va haciendo de los mapas mentales le va a permitir, por ejemplo, tener un guión, ahí es donde uno empieza a cruzar, por eso hablábamos que no es lógico, un guión de las ilustraciones, o sea que la ilustración me va a permitir que el concepto yo lo pueda desarrollar de una manera amplia, de una manera detallada y lo pueda ampliar de una manera clara. Esta, en la medida que yo diga que el concepto es amplio, claro y detallado, puedo ponerle la atención para que al momento de hacer el mapa mental, ese concepto quede claro. Y cuando yo tengo alta recordación, una práctica en el aprendizaje y tengo un guión, yo puedo hablar que estoy desarrollando habilidades en el objetivo de alcanzar el concepto o el conocimiento. Se pueden hacer muchísimos mapas mentales de muchas formas. Uno de ellos, por ejemplo, es una forma, ¿ya?, de uno hacer un mapa mental centrado también en la pasión, por ejemplo, en este caso del ser creativo, en tener muchísimos modelos organizacionales de excelencia que dan claridad desde el concepto y en la forma de expresar elementos de ingeniería, en este caso, que para algunos puede volverse un caso bien complejo. Entonces, así, de una manera muy práctica, muy sencilla, se empieza a desarrollar un mapa mental. El desarrollador de los mapas mentales es, por excelencia, fue Leonardo da Vinci. Tony Buzan es uno de los autores más prestigiosos y empieza a enseñar de manera práctica cómo poderlo desarrollar. Así que si va a preparar una clase, defina muy bien el concepto, los componentes de la clase, cuáles vienen siendo esa parte de la ilustración que nosotros le vamos a llevar al estudiante y presentarle siempre el beneficio. De esa manera se desarrolla la habilidad de la síntesis y que los conceptos puedan interactuar. Muchas gracias.